Pues, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a todas a esta mesa que tengo el honor de moderar, porque aglutina voces muy relevantes, porque nos van a ofrecer diversas miradas y análisis que van a confluir en precisamente el análisis que tiene por título esta mesa, que es Políticas de Inclusión y Justicia Educativa, una perspectiva desde las ciencias sociales. En esta mesa pues tengo como decía, el honor de contar con la presencia de 5 personas que desde su lugar tienen mucho que decir en relación con esta cuestión, con el tema que nos ocupa. Doy la bienvenida y agradezco enormemente la presencia de Pablo Cayota, que le tengo aquí muy cerquita. Y Pablo Cayota es profesor de Historia del Instituto de Profesores Artigas de Uruguay. Cuenta con más de 40 años de trabajo en la educación pública y privada y ha desarrollado diversos proyectos de educación inclusiva. Se desempeña como director general del Instituto de Educación Santa Elena, Montevideo, Lojomar, integrante del Consejo Ejecutivo, técnico experto y orientador del programa ProMejora de ANEP. Bienvenido. A continuación, tengo el placer de presentarles a Adriana Aristimuño, doctora en Educación por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, docente e investigadora universitaria de más de 30 años. Se ha desempeñado como directora del Departamento de Educación de la Universidad Católica, exdecana de la Facultad de Ciencias Humanas por la misma universidad. Actualmente es profesora titular de esta universidad y desde 2020 asume la dirección de Políticas Educativas de la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, nos acompaña otro exponente muy importante, una voz importante en esta mesa, que es Carmen Sanguinetti. Es licenciada en Dirección de Empresas y magíster en Políticas Públicas. Asumió en marzo de 2020 como senadora del Partido Colorado del sector Ciudadanos. Lleva más de 15 años impulsando y trabajando en diversas iniciativas sociales, tanto en Estados Unidos como en Uruguay. Ha trabajado en varias temáticas como inserción laboral, educación, inclusión y sostenibilidad. Ha realizado proyectos para la mejora de la calidad de vida de poblaciones en situación de vulnerabilidad, inmigrantes, personas privadas de libertad, jóvenes en situación de riesgo, personas en situación de pobreza y discapacidad, entre otras. Su desempeño más reciente fue directora ejecutiva del Sistema B y actualmente integra el Consejo Asesor de Socialab. Como senadora integra las comisiones de Asuntos Laborales y Seguridad Social, Educación y Cultura, Población, Desarrollo e Inclusión, Salud Pública, Derechos Humanos, Equidad y Género y la Comisión Especial de Futuros. Y asimismo nos acompaña Lisandro Fallas. Es licenciado en Educación con énfasis en Enseñanza Especial y Dificultades Emocionales por la Universidad de las Ciencias y el Arte de Costa Rica y magíster en Educación con mención en Currículo por la Universidad de las Ciencias y el Arte de Costa Rica. Se desempeña como asesor nacional del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad de la Dirección de Desarrollo Curricular, Viceministerio Académico, Ministerio de Educación de Costa Rica. Y de manera online nos acompaña Cintia Duc. Bienvenida. Cintia, gracias por estar aquí, gracias por el esfuerzo, aunque sea de estar acompañándonos de manera online. Cintia es profesora en Educación Especial de la Universidad de Chile, licenciada en Educación y máster en Integración de Personas con Discapacidad de la Universidad de Salamanca. Formó parte del equipo internacional que validó y diseminó en la región el material de formación docente en necesidades especiales en el aula de la UNESCO. Ha participado en diversos estudios, investigaciones, proyectos y programas de formación relacionados con atención a la diversidad, necesidades educativas especiales e inclusión. Ha colaborado con organismos internacionales como la UNESCO, UNICEF, OEI o Consejo Británico,
con universidades e instituciones del Estado. Es directora de la Escuela de Educación Diferencial y de Magíster en Educación Inclusiva de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Central de Chile y es directora de la revista latinoamericana de Educación Inclusiva. Pues bienvenidos a todos, a todas. El objetivo de esta sesión es reflexionar en torno a dos ejes fundamentales. Por un lado, explicitar la relación, la estrecha vinculación que hay entre educación inclusiva, entre construcción de sistemas educativos cada vez con mayor equidad y las políticas educativas. Cómo confluyen todos estos constructos y qué relaciones e implicaciones tienen cuando se construyen realmente una buena línea de colaboración, cohesión, que haga realidad una educación inclusiva y la construcción de unos sistemas educativos cada vez con mayor equidad. Además, nuestra finalidad en esta mesa es subrayar el potencial que tiene la educación inclusiva para construir una sociedad más justa. Pues bien, en torno a estos objetivos vamos a formular una serie de preguntas que todas ellas tienen mucha importancia, pero que van a hacer nuestros expositores un enorme esfuerzo que agradecemos ya por adelantado de ser muy sintéticos, muy sintéticas en las respuestas. Empezamos por la primera cuestión y va dirigida a ti, Carmen. ¿Por qué una educación inclusiva en Uruguay? Bien, primero que nada, muchísimas gracias a la organización de este congreso por la invitación. Para mí es un gusto estar hoy acá con tantos actores del sistema educativo y decirles que sí vengo como en la calidad de senadora, pero también vengo como mamá. Tengo 3 hijos y mi hija Isabel tiene 8 años, ella tiene síndrome de Down. Entonces, mucho de lo que aprendí, lo aprendí un poco en función de su llegada y me parecía importante hacer esa aclaración. ¿Por qué una educación inclusiva en Uruguay? Y bueno, lo primero porque es un derecho humano. Indudablemente, yo creo que desde ahí es que nos paramos y es ese el eje fundamental. Segundo, porque se nos acabó el tiempo. Como decías tú hoy temprano, hace décadas que estamos hablando de este tema. Hay innumerables académicos, profesionales, esfuerzos que se han hecho a nivel internacional y a nivel nacional, pero en el medio pasan vidas. Hace poco se juntaron en el último tiempo el informe que presentó el INED con UNICEF y anteriormente el relevamiento de personas con síndrome de Down en Uruguay. Y bueno, y la realidad, la foto del Uruguay nos demuestra que ya hay que salir corriendo a hacer cambios ya. Y después porque es la mejor educación para todos. Y yo creo detenerme un poquitito acá. Creo que en ese sentido nos falta que la sociedad uruguaya verdaderamente entienda este punto. Indudablemente la evidencia científica es muy contundente en relación a que una educación inclusiva es una educación mejor para todos los alumnos, que el docente formado en inclusión es un docente que tiene muchas habilidades que que levantan el nivel de la calidad educativa para todos. Y también quisiera hacer hincapié en que en un mundo en el que determinados valores y en el contexto en el que estamos, vaya si será relevante hablar de valores como la tolerancia, la empatía, habilidades que por tomar un referente del Foro Económico Mundial todos los años publica una lista de cuáles son las 10 habilidades que hacen que los egresados del sistema educativo sean más atractivos a la hora de conseguir trabajo y tener trayectorias educativas exitosas. Si uno mira esa lista, bueno, aquellas personas que tuvieron trayectorias educativas inclusivas van a estar mucho mejor posicionados. Y Uruguay es un país que es muy homogéneo, ¿verdad? Tenemos, por suerte, un poco más de inmigración en el último tiempo, pero somos racialmente muy parecidos, no tenemos diversidad en muchos aspectos. Entonces, yo quisiera cerrar esta primera pregunta con la mirada de la diversidad, la mirada de la discapacidad como una oportunidad especialmente significativo en un país con una homogeneidad muy relevante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Vamos a nuestra siguiente pregunta, que está muy relacionada con la anterior y en este caso
va dirigida a Adriana. ¿Cómo se tiene en cuenta la educación inclusiva desde la formulación de las políticas educativas? Bueno, también como Carmen agradezco muchísimo esta invitación. Y yo quisiera ir como a lo más simple, quiero ir como a lo básico en este tema y no dar nada por obvio. Yo creo que la educación inclusiva es la educación, es decir, cuando un docente tiene el mandato de formar, de educar a todos sus estudiantes, eso incluye realmente a todos sus estudiantes. Y cuando un país, desde el punto de lugar de la política educativa, tiene que tener en cuenta esto, indudablemente que la educación es, por definición, una educación inclusiva. Pero claro, esto que es tan obvio y que a todos nos interpela, porque estamos todos convencidos que es así, necesita desde las políticas educativas algunas características. Entonces, cuando yo pensaba cómo abordar este tema y pensaba cómo se pueden tener en cuenta desde la política la educación inclusiva, en realidad las categorías que pensaba desde la política educativa pueden ser aplicadas a la educación inclusiva, pero a cualquier política educativa. Es decir, cualquier política educativa, y en particular en la educación inclusiva también, debe estar fundada en evidencia para empezar. Entonces, como bien decía Carmen antes, hay muchísima evidencia hoy día, científica, internacional, nacional, que van en el sentido de que la educación debe incluir, que no es lo mismo que integrar, y que cada vez más debemos hacer esfuerzos muy grandes desde una visión macro para proveer a los actores de todos los recursos que necesitan. El fundamental recurso es la formación. Entonces, la política debe ponerse en ese lugar y pensar, bueno, basado en evidencia, lo que se sabe a nivel internacional y también a nivel nacional. Uruguay tiene una larga tradición y una muy buena tradición en esto, tradicionalmente llamado, por ejemplo, en la educación primaria, la educación especial, con muchísimo trabajo muy prominente y también muy pionero en América Latina. Pero hoy día las exigencias de un paradigma de educación inclusiva nos interpelan a cosas diferentes y a cosas nuevas. Y quizás más adelante puedo desarrollar más cuáles son las necesidades y los claroscuros que tenemos en este momento en Uruguay en este terreno, que no son pocos. Entonces, así como partir de la idea de que la educación es educación inclusiva, tener en cuenta la evidencia, tener en cuenta la realidad y sobre todo poner en el centro a los actores educativos por excelencia en este tema, que son los más exigidos, los más demandados, a los que les pedimos, a los que les hacemos rendir cuentas de este tema, que son los docentes. Yo creo que ahí, desde la política educativa, tenemos que poner mucho más atención, mucho más recursos y énfasis para tener una verdadera educación, que es una educación inclusiva. Muchísimas gracias por su respuesta. Sin duda, estamos marcando el horizonte hacia donde queremos avanzar, pero nuestra pregunta que queríamos formular ahora a Pablo, nuestra tercera pregunta, claro, tiene que ver con cómo pasar de la teoría a la práctica. ¿Qué necesita, desde tu punto de vista, Uruguay para movilizar este cambio tan importante, tan necesario? Bien, muchas gracias. Primero que nada agradecer al MEC y a Gonzalo Baroni y a todo el equipo de Somos por este evento, que creo que durante un tiempo y un espacio nos está demostrando que hay herramientas, dispositivos y modalidades y actitudes que hacen posible un espacio verdaderamente de educación inclusiva. Y comparto con Adriana lo que acaba de decir. Creo que la educación inclusiva deberá perder su apellido en el futuro. Lo que no sea educación inclusiva no merecerá llamarse educación. Y en ese aspecto sabemos que eso implica un proceso, como se decía hoy, un proceso largo, un proceso complejo, porque implica un cambio radical de un paradigma educativo. Y esos cambios siempre llevan tiempo, son complejos y difíciles. Pasar de la concepción de que lo homogéneo
es lo justo a una concepción que implica que el déficit no es del alumno, sino que si hay un déficit es del sistema o de lo que hacemos como docentes, es un cambio paradigmático y cultural que nos desafía. Que por un lado sabemos que lleva tiempo, sabemos las urgencias porque los niños y adolescentes que tienen discapacidades tienen urgencias y los procesos de cambio a veces llevan tiempo porque hay que encontrar esos nudos. Hoy podríamos decir una frase para pasar a la práctica, ¿verdad? Una frase con la que creo que todos podríamos estar de acuerdo. Todos los niños y adolescentes pueden aprender. Si lo llevamos a una máxima, es una revolución educativa. Y hay que hacerla. Pero los procesos educativos de cambio sabemos que necesitan grandes transformaciones, pero necesitan constancia, necesitan políticas permanentes y, como decía Melanchthon, a veces los cambios en la educación son técnicamente sencillos, aparentemente, pero política y socialmente muy complejos. Pero eso solo nos tiene que llevar a pensar que hay que pasar de esa homogeneidad a la justicia educativa, que de alguna manera, si uno mira para atrás, el sistema ha hecho cambios, se ha hecho mucho. Sabemos que nos falta mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora. Y uno recuerda, por ejemplo, cuando hablábamos de tolerancia en el sistema educativo, que parecía un gran avance. Y hoy uno lo mira en perspectiva y dice, qué maltrato, ¿verdad? Pero bueno, los procesos son así. Y hoy sabemos que del modelo de tolerancia y del modelo inclusive de inclusión, tenemos que pasar a un modelo de personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué es la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje? No es poner una institutriz individual a los alumnos que lo precisen. Es construir un nuevo paradigma de la profesión docente, que implica que cada niño y adolescente tiene su trayectoria y que tiene que ser capaz de ser acompañado en esa trayectoria, pero que no lo hace solo, aprende con otros y el docente es capaz de crear en ese ámbito un ámbito de cognición social, de intercambio y de aprendizaje colectivo, colaborativo. Entonces, ¿por qué es tan difícil cambiar esto? Porque como dice Pozo, nosotros enseñamos como aprendimos y aprendimos en el siglo XX, y hay docentes que ya nacieron en el siglo XXI, pero que aprendieron con docentes del siglo XX. Y en estos paradigmas que hoy están en cuestión. Entonces, tenemos que asumir que es urgente y que hay que generar procesos de cambio, pero asumiendo que los cambios llevan tiempo y llevan complejidades. Y en ese marco es que creemos que hay que recrear la profesión docente. Y eso no se hace de un saque, de un golpe. Es un proceso que en cada centro, construyendo comunidades educativas fuertes, con apoyos, con reflexión sobre las prácticas, con aprendizajes, con experiencias, siguiendo a los niños y familias que, lo digo aquí, he aprendido con familias con niños y adolescentes con discapacidad, nos han enseñado. Y creo que eso hay que abrir esa puerta de los centros educativos para aprender y para acompañar. Recrear la profesión docente es complejo, porque en un mismo espacio y tiempo, como es el aula, hay que ser capaces de acompañar trayectorias diversas. ¿Cómo se hace eso? Lo estamos aprendiendo recién y creemos que, bueno, ese es el camino. Muchísimas gracias. Pero claro, necesitamos para todo esto apoyos. Y ese es un factor fundamental. Y esta pregunta, por favor, Lisandro, a ver si tú nos puedes iluminar. ¿Cómo se puede garantizar el apoyo educativo que requiere el alumnado? Muchísimas gracias y buenas tardes. Un saludo cordial y un agradecimiento especial a Somos, al gobierno de Uruguay, por darnos la oportunidad de participar
Un saludo desde Costa Rica. Ok, ¿cómo se puede garantizar el apoyo educativo que requiere el alumnado? Cuando hablamos del alumnado, entonces hacemos referencia también a la diversidad, no estamos hablando de una persona en particular. Y cuando atendemos a ese alumnado, estamos poniendo la mirada a la diversidad presente en nuestros salones de clase, siempre con el entendido de que el ser humano es altamente diverso. Entonces, desde esa premisa ya podríamos ir pensando cómo se puede garantizar, cómo se podría garantizar. No necesariamente es un tema fácil, es un reto precisamente, pero es muy importante tener la convicción y la claridad desde nuestro posicionamiento como educadores en identificar cuáles son los recursos y cuáles son las barreras con que se cuenta en cada uno de los centros educativos que representamos. Y desde ahí, entonces, poder volver la mirada en quiénes somos, qué hacemos, qué se necesita, y esto nos lleva entonces a reflexionar sobre qué o cuál es el concepto de apoyos que estamos manejando, que tenemos en nuestro consciente. Yo podría decir, los apoyos educativos se gestan, organizan y se disponen en el centro educativo para facilitar los procesos de aprendizaje. Pero si esa concepción de apoyos educativos lo estamos refiriendo exclusivamente a una persona, ¿verdad? Como esa persona que es la que nos va a apoyar en el contexto del aula, en la mediación pedagógica y demás, estamos reduciendo el campo de acción. Entonces, tal vez acá es importante considerar que no son recetas, los apoyos educativos no son recetas que podemos aplicar a toda la población estudiantil. Una mirada importante desde mi formación y desde la representación de mi labor es precisamente el hecho de no invisibilizar, en este caso, a la población estudiantil con discapacidad, pues podríamos también de repente cometer ese error. Entonces, importante, ¿verdad? Cuando esa población estudiantil presente en nuestras aulas que tienen una condición de discapacidad, entonces también reflexionar de cuáles son esos apoyos, no solamente personales, sino que también hay una serie de recursos. Hablábamos en la mañana de todo lo que implica la tecnología también, y cuando hablamos de personas con discapacidad, pues una diversidad de productos de apoyo que precisamente les favorece para poder permanecer, ¿verdad? Aprender y participar. Y tal vez para finalizar, la reflexión también de cuál es la concepción de la educación especial, de cuál es la mirada de cara a todo el proceso educativo, que concuerdo con mis compañeros, ¿verdad? Que deberíamos ya de ir reflexionando, ¿verdad? De una educación que acoge a todas las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un acuerdo la importancia que tienen los docentes, el papel central en este proceso. Y de ahí que nuestra siguiente pregunta va a Cintia. Cintia, desde tu punto de vista, ¿qué caracterizaría a un docente preocupado por la inclusión? ¿Qué profesionales debemos formar? Cintia, no sé si tienes el micrófono abierto.
ahí sí. Decía que me sumo, ¿se escucha bien? Sí, gracias, Cintia. Sí, ya. Que me sumo a los agradecimientos y felicitaciones sobre todo al equipo Somos del Ministerio de Educación del Uruguay por esta iniciativa y también por la oportunidad de poder compartir hoy día algunas ideas con ustedes. Yo me quisiera colgar de lo que señaló Carmen y también Lisandro, ¿no? En el sentido de que, Adriana decía, los docentes son fundamentales y son el centro, en definitiva, para avanzar hacia una educación más inclusiva. Tienen una tremenda responsabilidad en sus manos y en general los docentes, como decía también Lisandro, no se sienten preparados para educar a todos y todas los estudiantes, las estudiantes. Y yo precisamente creo que desde el punto de vista de la formación y desarrollo profesional del profesorado, sin lugar a duda la inclusión demanda transformaciones sustantivas. Y sabemos que hoy día, ¿cierto? Contamos con abundante evidencia que nos permite afirmar que una de las barreras más importantes para avanzar hacia culturas y prácticas más inclusivas es justamente la percepción de los docentes en todos los niveles de la enseñanza, que definitivamente no se sienten suficientemente preparados ni capacitados para abordar de manera efectiva la amplia diversidad de estudiantes que caracteriza en general a las escuelas y las aulas hoy. Es decir, los docentes en general sienten que perciben que les faltan herramientas para trabajar en contextos cada vez más complejos y con grupos también cada vez más heterogéneos. Y en este sentido, entonces, haciendo una revisión exhaustiva de distintos estudios, investigaciones, ¿no? En la literatura sobre qué características o competencia debiera evidenciar un docente preocupado por la inclusión en cualquiera de los niveles educativos y bueno, uno puede concluir, ¿no? Y es lo que quiero compartir con ustedes, que desde mi punto de vista habrían 4 competencias fundamentales que debieran permear, debieran ser concebidos también como la inclusión como un eje transversal que permee toda la formación pedagógica, ¿no? Y la formación pedagógica de todo el profesorado, independientemente de la disciplina. Y estas 4 competencias, la primera, que creo que es muy importante, es, ¿cierto?, la valoración de la diversidad, como se ha dicho. Es decir, que los docentes comprendan en profundidad y se apropien del valor de la diversidad como oportunidad y recurso para el aprendizaje de todos y todas, y, por supuesto, sustentado esto en el enfoque de derechos. ¿Qué implica esto, no? Primero, reconocer y visibilizar la diversidad cultural, lingüística, religiosa, de género, de capacidades, talentos, formas de aprendizaje, ritmos de aprendizaje,
para que cada estudiante se sienta parte, se sienta valorado, representado. Esto implica también esta competencia de valoración de la diversidad, favorecer el sentido de pertenencia y de ser parte de una comunidad. No implica construir una comunidad más acogedora, segura y libre de discriminación. La segunda competencia que creo que es fundamental y es transversal a la formación pedagógica tiene que ver con la capacidad y disposición a trabajar colaborativamente para el desarrollo de una comunidad educativa inclusiva. El trabajo en equipo, la colaboración, son esenciales para enfrentar contextos complejos y diversos que definitivamente hemos aprendido, ¿cierto?, que no admiten respuestas únicas y uniformes. En este sentido, el apoyo, como recién nos señalaba Lisandro, es muy fundamental. Una tercera competencia tiene que ver con la adecuación y diversificación del currículum y la enseñanza, es decir, docentes capaces de gestionar con competencias, ¿cierto?, para gestionar procesos de adecuación y diversificación curricular que favorezcan entonces la participación, el aprendizaje y el progreso de todos los y las estudiantes en la trayectoria educativa. Y esto implica, ¿cierto?, manejar diversos procedimientos para conocer bien a todos y a cada uno de los estudiantes, utilizar también de manera flexible un amplio repertorio de recursos y estrategias pedagógicas para atender la diversidad, abriendo también nuevas oportunidades y espacios de colaboración entre iguales, entre pares. Y la última competencia, la cuarta competencia, es la capacidad para generar entornos de aprendizaje inclusivos que promuevan una convivencia respetuosa, donde todos se sientan acogidos y valorados en su singularidad. Y esto, claro, supone también que los futuros docentes, los docentes en ejercicio, cuenten con conocimientos y recursos para atender, ¿no?, para abordar las necesidades socioemocionales de los y las estudiantes, promoviendo una convivencia en que se respeten por una parte las diferencias, ¿no?, pero también que se enfrenten oportunamente los conflictos y se tomen medidas preventivas para reducir situaciones de violencia, discriminación y exclusión en favor del bienestar de todos. Concluyendo entonces, pareciera ser que es fundamental que el principio de inclusión y la atención a la diversidad se constituya o sea concebido como un eje transversal que permee la formación pedagógica de todos los y las docentes, y esto implica entonces incorporar, ¿no?, este principio y contenidos en los planes de estudio de todas las carreras de formación inicial docente vinculado a el principio de inclusión y atención a la diversidad. Creo que esto es una condición sine qua non para avanzar hacia culturas y prácticas más inclusivas en todos nuestros países. Es un desafío mayor. Muchísimas gracias, Cintia, por tu análisis. Pues sigamos dando pasos hacia adelante. Adriana, por favor, desde tu punto de vista, ¿cuáles son algunos de los principales pasos que debemos dar para consolidar una educación inclusiva en Uruguay?
Bueno, muy bien. Yo creo que una de las cosas que hemos hecho mal en Uruguay, para ser bien autocríticos, es que hemos sido un poco naif. Y hemos a veces creído que con proponernos cosas deseables, loables, desde el deber ser, desde lo ético, y con dar algunas directivas y con dar alguna formación, las condiciones estaban dadas. Y hemos encontrado muchísimas dificultades. Yo creo que hemos sido un poco inocentes, naif, y hemos subestimado la complejidad del tema de una verdadera educación, que es, por tanto, la educación inclusiva. Yo creo que por ahí tenemos que, concuerdo totalmente con lo que decía Cintia, que tenemos que incidir en la formación inicial docente, pero también en el desarrollo profesional de los docentes. Hay una gran diferencia en Uruguay en cuanto a lo que los maestros saben y pueden hacer en este tema de lo que los docentes de educación media saben y pueden hacer en las aulas en Uruguay. Yo creo que también tenemos que ser muy conscientes que necesitamos recursos genuinamente dedicados a estos temas, específicamente dedicados, y no simplemente decir que los docentes van a B, C, D, E, sino que tenemos que ponerles otras figuras, recursos didácticos específicos, y yo creo que ahí Uruguay tiene un gran esfuerzo todavía por hacer. Y yo creo que también Uruguay, mirando desde el lado positivo ahora, tiene una gran oportunidad con el Ceibal. Creo que la tecnología educativa, y Ceibal ha incursionado en muchos temas de inclusión con la tecnología. Tenemos oportunidad de experimentar y de probar cosas que de repente, si no tuviéramos a Ceibal como un actor educativo fundamental, quizás no tendríamos esa oportunidad. Entonces, así como reconozco que es un tema del cual hemos subestimado la complejidad y que hemos puesto mucho peso en los docentes sin darles los elementos, también diría, bueno, podríamos experimentar más, podríamos probar, como decía al principio, con toda esa evidencia internacional y nacional que existe hoy. Todos estamos de acuerdo con la Declaración de Salamanca, todos hemos leído a Ainscough, bueno, pero de ahí a aterrizarlo y a la práctica, como decía bien Pablo, hay pasos enormes, y esos pasos enormes generalmente lo tienen que dar los docentes, y a veces muy solos y a veces sin las herramientas. Entonces, otra vez, recursos, formación de los docentes, tecnología y tener conciencia de la complejidad del tema. Pues muchísimas gracias por tu clara exposición de puntos centrales. Gracias, Adriana. Pues continuando con esta mirada de sigamos hacia adelante, Carmen, por favor, ¿qué claves destacarías que pueden contribuir a enfrentar los retos que hay en este momento en Uruguay? Bueno, hoy de mañana se citaron varias frases de autores que, como decía Adriana, hemos leído todos. Me fui a rescatar una frase de José Pedro Varela, que me la acordaba, pero no del todo. Y la verdad que me gustaría arrancar esta parte de la exposición leyéndola. Y dice, aquellos que se han encontrado juntos en los bancos de una escuela en la que eran iguales y a la que concurrían usando un mismo derecho, se acostumbrarán fácilmente a considerarse iguales. Y la verdad es que cuando la leí en su momento y la tenía anotada, que hoy la fui a rescatar, había conectado solamente con la dimensión linda de esta frase. Y indudablemente pasaron algunos años en el medio, algunas experiencias, frustraciones, dolores. Y hoy, cuando volví a leer esta frase, encontré ahí la explicación de algunos de los desafíos que decía Adriana, que tienen que ver con esta visión homogeneizadora, de poner a los iguales iguales y a los diferentes, ¿no? Esta cosa que durante tanto tiempo fue tan decisiva y que nos puso tan a la vanguardia como país en la región, es como que de alguna manera esta invitación a la educación inclusiva nos hace desandar un camino que nos llevó durante mucho tiempo a estar en un lugar muy bueno. Entonces, yo creo que en cuanto
uno de los ejes centrales, creo yo, tiene que ver con esto de poner una fecha límite a la transición en lo que es pasar de las escuelas especiales a los centros de recursos. Yo creo que ahí tenemos uno de los nudos centrales. Indudablemente creo que de vuelta me parecía importante arrancar con esta frase porque hay algo que ha permeado muy fuerte, ha calado muy hondo en nuestra sociedad y me parece que una de las cuestiones pasa por ahí. También creo, bueno, por supuesto me sumo a muchas de las cuestiones que decía Adriana, indudablemente parte de la clave tiene que ver con formar y apoyar los liderazgos territoriales en esta transición. Y también, volviendo a las cuestiones más características del Uruguay, en un sistema que sabemos tan centralista, de alguna manera esto atenta contra el avance, si se quiere, más autónomo hacia la inclusión. Y tenemos muchos ejemplos recientes de pilotos, de experiencias que se han hecho con distintos centros. Tenemos a Mercedes Viola por ahí, a Melainsko. Tenemos mucho camino que se ha recorrido. Necesitamos que esto realmente cale a una dimensión que hoy no está calando. Entonces, por supuesto que tenemos la dimensión de los recursos y acá podemos todos coincidir en la limitación y en lo complejo que es. Yo realmente, después de haber pasado una ley de presupuesto y ya unas cuantas rendiciones de cuentas, la realidad es que Uruguay tiene una frazada muy corta y si me pongo en el lugar de activista por la inclusión o de madre o de mi rol anterior, sí, obviamente, pero si me pongo en el lugar que me toca ejercer hoy, la realidad es que la frazada del Uruguay es muy chica, entonces estamos frente a esta gran limitación. Entonces creo que necesitamos mayor audacia capaz, mayor audacia en animarnos, en que los liderazgos locales vayan avanzando en distintas estrategias. En esto tiene mucho que ver con el probar, equivocarse, volver a probar. No hay recetas, por eso se dice que es un camino hacia la inclusión, nunca se termina. Y para terminar, yo tengo la visión con este y con muchos temas, y acá me pongo más en el rol desde el sistema político. El sistema político uruguayo logra acuerdos en muchas cosas. Me toca integrar la Comisión de Educación y como es sabido por todos, tenemos visiones distintas en muchos temas. Pero en la verdad que no hay tantos matices. No hay tantos matices, o sea, no hay ningún matiz en lo conceptual. No hay quien hoy se anime a decir ni sostenga verdaderamente que no tenemos que avanzar. Y hay algunos matices en cuando uno profundiza en la implementación. Capaz que hay desconocimiento. Eso sí reconozco que existe. Y yo creo que en este tema nosotros debiéramos como sistema político blindar la política de inclusión y capitalizar que hay un consenso por parte del sistema político de que en esto tenemos que avanzar. Y las cuestiones de tipo más ideológicos no están ni cerca de acentuadas como lo están en otras temáticas. Y ahí yo veo una oportunidad bien grande, bien significativa, que tengo la impresión de que no estamos logrando aprovechar al máximo. Con eso me quedo. Pues muchísimas gracias, Carmen, por la reflexión. Y ahora pensemos más en concreto en la escuela. Pablo, por favor, ¿qué pasos, desde tu punto de vista, a corto y medio plazo, deberíamos dar en las escuelas para iniciar o continuar de manera sostenible en este proceso? Lo primero creo que sí es cultura, construir una cultura distinta. Y a veces eso parece teórico, pero después tiene consecuencias en la práctica muy grandes. Si yo creo que la calidad educativa es que en un examen pierdan la mayor cantidad posible de alumnos, no estamos en el camino correcto. Y entonces eso trae consecuencias. Y continuando desde Varela para aquí, me permito citar a Mérier, que decía, bastante idénticos para poder hablarnos y lo suficientemente distintos como para tener algo que decirnos. Esa me parece que resume ese concepto de igualdad, pero que no implica homogeneidad. Y ahí está la caja negra de la profesión docente. Y bueno, en eso tenemos que seguir avanzando. ¿Cómo? Yo creo que
Me permito primero que nada decir el proverbio africano muy conocido: se precisa una aldea para educar a un niño. No dejemos solos a los docentes, ni a las escuelas, ni al sistema educativo. Sé que no es así, pero hay algunas concepciones también culturales que hay que combatir. Hay problemas para la educación inclusiva cuando un grupo de padres le exige a una maestra: pero ese niño pega, ese niño le dejó moretones a mi hijo, quiero que lo saquen, que lo echen. Esas son cuestiones culturales que hay que combatir. Hay escuelas que no aceptan y que discriminan, que siguen discriminando, a pesar de que las normas existen. ¿Cómo tratar de concientizar al mundo educativo de que todas las escuelas deben ser con educación inclusiva, para poder garantizar el equilibrio de la diversidad, sin procesos segregacionistas? Porque, ¿qué termina pasando? Bueno, hay escuelas, colegios o centros educativos que no aceptan, y entonces hay colegios que sí lo hacen, y entonces se produce un fenómeno perverso, que es que en vez de tener centros educativos saludables con una educación inclusiva, con diversidad, que es una enorme riqueza, se empieza a visualizar como una distorsión o como un perfilamiento hacia una escuela especial, que es lo que no queremos desarrollar. Yo creo que no hay docente en el mundo, por lo menos de los que yo conozco acá en el Uruguay, que ante el desafío de haber tenido un éxito con una situación de discapacidad, de una persona con discapacidad, de un alumno, o de un desafío de aprendizaje, es un camino que no tiene retorno, en el sentido de la satisfacción profesional y de calidad de esa educación que brindó. Creo que esa es otra concepción cultural que tenemos que afirmar. Cuando una escuela incluye, cuando una escuela es inclusiva, nos beneficiamos todos. Eso ya fue repetido a lo largo del día, pero hay que grabarlo a fuego. Eso es calidad educativa. Y creo que sobre el concepto de calidad educativa, que es polisémico, pero deberíamos grabar también a fuego que si no hay una educación inclusiva, no hay calidad. No es que están los prestigiosos colegios o escuelas o lo que sea que tienen abandono, a los cuales no acceden todos, porque eso es calidad, eso es muy bueno. ¡Qué exigente! El nuevo nombre de la exigencia y la calidad en la educación es la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El gran desafío es producir mejor enseñanza. Y en ese espacio, yendo bien a las escuelas, bien a lo concreto, creo que necesitamos espacio y tiempo para los equipos docentes. Sé que eso es complejo y que en el Uruguay tenemos un trancazo desde hace mucho tiempo para lograr asentar docentes de enseñanza media en un centro educativo. Estamos todos de acuerdo y no lo podemos hacer. Bueno, eso creo que lo tenemos que romper de alguna manera. Tenemos que lograr crear comunidades educativas en los centros. Y esas comunidades necesitan tiempo para aprender juntos, para generar experiencias colaborativas. Hoy se mencionaba esto como una fortaleza y yo creo que es esencial. Eso es ganancia de futuro, que los equipos docentes aprendan unos de otros. Porque si precisa una aldea para educar a un niño, ni que hablar que en un centro educativo se precisa una comunidad educativa para educar a un niño y un adolescente. No es yo docente en mi clase, porque eso no va a alcanzar nunca. Equipos de apoyo, sí, por supuesto, para que el docente no se sienta solo, pero no para sustituirlo, no para que él no enfrente el desafío pedagógico que tiene el aula, que es de él. No tiene que ser un especialista ni en autismo, ni en síndrome de Down. No tiene que ser un especialista en cómo se enseña. Y en ese marco aprender también con quienes está. Hay experiencias como un aula de recursos donde puede haber inquietudes docentes con equipos técnicos que puedan interactuar a los efectos de elaborar recursos educativos adaptados a las necesidades concretas que tenga el docente. Yo sé que todo esto lleva dinero
y los recursos, la frazada es corta, lo sabemos. Pero a veces se pueden buscar caminos. Largo, estamos con impunidad en este momento, ¿no? Podemos decir, en la pandemia aprendimos que las clases de 80 minutos en los liceos se podían sustituir con clases de 70 minutos. Esos 10 minutos no generaban mayor productividad pedagógica. ¿Qué pasa si esos 10 minutos los transformamos en tiempo para los docentes, para la creatividad, para la búsqueda, para el intercambio? Autonomía de centro, otro tema, pero creo que hay que liberar las cadenas creativas. Lo que decía Carmen en el sentido de tenemos que poder experimentar y equivocarnos. Y no tener miedo al error, como le decimos a nuestros alumnos, el error es una oportunidad de aprendizaje. Bueno, aprendamos los adultos de eso también. Y después trabajar con las familias. Las familias también tienen que ser parte de la comunidad educativa y que eduquen a otros padres. Porque la escuela no termina cuando toca el timbre, porque esos niños después van a un cumpleaños, y todo es parte también de lo mismo. Y yo creo que las familias le pueden enseñar al centro educativo, pero también pueden enseñar a otras familias. Y eso es clave, porque eso se trata de construir una sociedad donde lo diferente, donde la diversidad no sea un problema, sino que sea una oportunidad. Pues muchísimas gracias. Gracias por tu análisis, Pablo. Y precisamente enlazamos con lo que estabas comentando tú al final, el papel de las familias. Y, Lisandro, en este sentido, ¿de qué forma, claro, podemos implicar a las familias para que realmente podamos conseguir una educación inclusiva para sus hijos y para sus hijas? Muy bien, gracias. Pablo, concuerdo con mucho de lo que has dicho, y si lo reitero es porque también he pensado en mucho a esta pregunta. ¿Cuántas veces nosotros indistintamente desde los espacios en que nos desenvolvemos hemos dicho es que no tiene apoyo de la familia, ¿verdad? Muchas veces hemos dicho eso, probablemente, pero antes de partir en este escenario de las familias, es muy importante pensar, antes de involucrarlas, se debe de reflexionar sobre la diversidad de las familias. Es que no podríamos estar pensando en la homogeneidad también de las familias. Incluso identificar cuáles son esos retos, esos desafíos que enfrentan las familias. Incluso aquí en este escenario, no solamente a esas familias que representan esas situaciones identificadas en cuanto a diversidad, sino es todas las familias que representan a esos niños, niñas, jóvenes, ¿verdad? Que están en nuestras aulas. Por tanto, entonces, para involucrarlas tendríamos que empezar, e invito a hablar de familias. Identificar, por supuesto, esas fortalezas y esos retos nos llevan entonces a plantear la información que requieren las familias. Y vuelvo y reitero, Pablo también lo dijo, es que este chico pega y pega duro, ¿verdad? Pero es que también tenemos que informar y tenemos que hablar de lo que implica y en qué momento nos encontramos, qué estamos haciendo y cuáles son esos ambientes seguros también para todas las familias, ¿verdad? Para que se sientan también involucrados en los procesos y en la toma de decisiones. Esto nos lleva, ¿verdad? Cuando nos acercamos, cuando informamos, cuando sabemos sobre esos desafíos
esas habilidades también que tienen las familias nos ayudan a establecer alianzas y, por supuesto, a establecer procesos colaborativos con ellas, y desde esos procesos colaborativos es ver a familias, ¿verdad? Con familias, porque desde tal vez en nuestra formación siempre fue de, por supuesto, especialización. Yo voy a realizar un plan de apoyo conductual. Yo soy el especialista, pero ese plan no va a funcionar si no estoy con esa familia y trabajando con esa familia, porque al final el asunto no es exclusivamente en un ambiente áulico. Tenemos que pensar que eso trasciende, y lo decían en la mañana. No solamente es una situación que, bueno, si no pasó dentro del aula, a mí eso no es conmigo, ¿verdad? Pues deberíamos de reflexionar de una manera diferente si es que pensamos de esa forma. Por supuesto, para todo esto se necesitan recursos, se necesita también desde los planes de estudio de las universidades, brindar esas habilidades, competencias como profesionales para poder trabajar con las familias, el acercamiento, la comunicación asertiva, la colaboración, trabajo en colaborativo, etcétera. Para eso necesitamos recursos también, por esos espacios que decía Pablo, 10 minutos. Bueno, si sumamos 10 minutos podríamos sumar 40, y con esos 40 hacemos maravillas con las familias. ¿Cómo involucrarnos? También es una situación, decía anteriormente, los apoyos se gestan, organizan y disponen en el centro educativo. Las familias son apoyos personales de sus hijos. Entonces, desde esa gestión, ¿podríamos gestionar espacios? Sí, probablemente, tal vez no muchos, pero podríamos empezar por ahí. Muchísimas gracias, Lisandro, por tu reflexión. Y en los últimos 2 minutos, 3 que nos quedan, pues queríamos pedir a Cintia el esfuerzo de ajustarse a esos minutos, pero necesitamos también que compartas con nosotros el análisis también centrado en el desarrollo de nuestros docentes. Desde tu punto de vista, Cintia, ¿cuáles son algunos de los principales cambios que debemos acometer en el desarrollo profesional de los docentes y cómo podemos hacerlo? Bueno, en vista que queda muy poquito tiempo, voy a solo a referirme a algunas estrategias que han demostrado, modelos que han demostrado ser efectivos para producir transformaciones, fundamentalmente en lo que se refiere a la formación continua, es decir, el desarrollo profesional docente, en vista que puse un poquito más el foco en la primera intervención en la formación docente inicial y en estas 4 competencias transversales, ¿cierto? Bueno, sin lugar a duda, uno debiera preguntarse cuáles son las razones o qué explica que en nuestros países, me refiero en general a Latinoamérica, pero me aventuro a señalar también que algo similar ocurre en España, que siendo que nuestros países han hecho inversiones muy importantes en el ámbito de la formación continua, la actualización docente, ¿cierto?, la capacitación en servicio, esas acciones y esa inversión ha tenido muy poco impacto en la práctica. Es decir, las iniciativas en general de desarrollo profesional docente o los programas de formación continua no han tenido un impacto significativo en la práctica, en la transformación de la práctica. Eso
conocimientos, esos aprendizajes no se transfieren necesariamente a la práctica. Bueno, yo no me voy a extender en los distintos factores que inciden para que o que explicarían aquello, pero sí me quiero referir a que ya hay distintos también estudios y la experiencia nos ha ido mostrando y enseñando, ¿cierto?, que que hay mayores certezas, ¿cierto?, o posibilidades de que los docentes transfieran esos conocimientos a la práctica en la medida en que la formación sea situada en las escuelas, ojalá de un territorio, y la formación, ¿no?, la acción formativa sea contextualizada a la realidad, a los problemas reales que enfrentan los equipos docentes y sus directivos. Ese es un primer elemento. Por eso hoy día hablamos, ¿cierto?, de aprendizaje situado en la escuela o con enfoque territorial. Luego, otro elemento fundamental es la sostenibilidad de la formación en servicio, es decir, una formación sostenida en el tiempo y que combina, que mezcla teoría y práctica. En general, ¿cierto?, los docentes que señalan, ¿no?, que saben lo que tienen que hacer. Ya se conoce, ¿cierto? Hay más de 50 años de investigación y desarrollo respecto de estrategias y formas de enseñanza para responder de mejor manera a la diversidad, para entregar una educación de mejor calidad, etc. Pero lo que señalan normalmente los docentes es que no saben cómo hacerlo, ¿no? Ustedes, quienes me precedieron, lo señalaban anteriormente. Entonces es muy importante que junto con que la formación esté sustentada en las necesidades, requerimientos y en los problemas que los docentes viven en el aula, al mismo tiempo combine, ¿cierto?, estos dos elementos, teoría y práctica, y tengan la posibilidad de observar, ¿no?, formas de llevar a cabo la enseñanza diferentes a lo que habitualmente realizan. Y por lo tanto, vinculado con lo anterior, también se ha observado que la formación que promueve la reflexión-acción colaborativa, es decir, grupos de profesores de una misma escuela o institución educativa, ¿no?, que reflexionan respecto de la enseñanza y de su propia práctica, y tienen la oportunidad de observarse mutuamente, también promueve o genera un aprendizaje profesional colaborativo que finalmente impacta en la práctica. Es decir, ¿no?, la formación que promueve la reflexión-acción colaborativa, la observación entre pares como recurso de aprendizaje y apoyo mutuo. Lo decía en su intervención, ¿cierto?, Pablo. Y por último, la formación que incluye acciones de acompañamiento en terreno, porque ya lo hemos dicho y reiterado en esta mesa, la inclusión es un desafío, ¿no? Implica aprendizaje, desarrollo continuo de la práctica, ir construyendo una cultura diferente, una cultura inclusiva donde todos son reconocidos en su diversidad,
y respetados por lo que cada uno es. La formación, por lo tanto, la inclusión supone grandes retos y desafíos a la formación docente y a la práctica docente, y para enfrentar esos desafíos, como hemos señalado, los docentes no pueden estar solos, necesitan acompañamiento, apoyo, para que justamente tomen el riesgo de introducir cambios en la práctica. Bueno, sin lugar a duda, la combinación de todos estos elementos que he señalado no aseguran un resultado más óptimo o positivo, pero claro, se requiere para ello un plan de desarrollo profesional docente, ya sea a nivel territorial, a nivel nacional, y recursos, como se ha dicho. Y un elemento, y con esto cierro, muy importante, tiene que ver también con la formación de formadores, porque muchas veces, ¿cierto?, los cursos, la capacitación o la actualización a los docentes es impartida por formadores que no tienen suficiente conocimiento o manejo de herramientas relacionados con este nuevo paradigma, como aquí se ha señalado. Por lo tanto, también esto supone un desafío, ¿no? La formación de formadores para la inclusión, ¿no?, y la equidad en educación. Eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Cintia. Bueno, pues hemos terminado con nuestra ronda de preguntas y como ya estamos fuera de tiempo, voy a ser muy breve a la hora de señalar algunos de los aspectos que han salido en esta mesa a modo de conclusión. Se ha hecho hincapié en la importancia de reconocer la diversidad, la riqueza que supone la diversidad y ver esta como una oportunidad en donde tenemos que entender la educación inclusiva realmente como la educación y que si no es inclusiva en ningún caso podríamos hacer alusión a realmente educación, la importancia de las políticas educativas que deben acompañar realmente todos los procesos de cambio y el papel tan central que tienen a partir de la consideración de que las decisiones que se adopten deben estar basadas y fundamentadas en evidencias, la importancia que tienen en la provisión de recursos, entre ellos la formación, el aprender de las experiencias tanto de fuera, pero también aprender, y eso es muy, muy importante, de las experiencias que tenemos en Uruguay, poniendo en el centro también de nuestra mirada a los docentes, desde la formación inicial hasta la formación continua, que implica también repensar esa formación en ambos aspectos, desde la consideración de que necesitan apoyo, lo cual implica también pensar en una mirada, desde una mirada amplia, este tema de los apoyos más allá de un profesional específico, aprovechando lo que las tecnologías educativas también nos pueden proporcionar como elementos importantes de apoyo, lo que pueden también implicar la transformación de los centros de educación especial como recursos de apoyo a la escuela común, lo que supone poder utilizar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance, entre ellos, por supuesto, la implicación de las familias desde estrategias de colaboración y apoyo mutuo, lo que implica todo ello, el situarnos en una posición en la que es importante aprovechar la gran oportunidad que tenemos, y es el acuerdo a todos los niveles en nuestro ámbito político, de que la inclusión es una tarea de todos, es una responsabilidad común, que no hay marcha atrás y que no hay excusas para no avanzar en esta dirección. Y ahí nos quedamos mirando también ese aspecto tan positivo de que, desde luego, si algo que también estamos compartiendo es precisamente esto, que no hay marcha atrás. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cecilia, a todos los expositores. No se retiren porque hay algunas preguntas que quiero compartir con ustedes que hizo el público y que, bueno, está bueno darles respuesta. La primera, ¿qué tan importante es la estabilidad de los equipos para garantizar la educación inclusiva? ¿Qué se requiere para que los equipos docentes avancen en el sentido de la educación inclusiva? Creo que es crucial, es fundamental. Si no hay comunidad educativa, no hay aprendizaje. Ya se ha reiterado la importancia del intercambio entre los docentes, el aprendizaje entre pares, el construir proyectos comunes, el acompañar trayectorias en el mismo centro educativo, y eso implica que los docentes tengan un nivel de permanencia en el mismo centro, porque si no, no hay manera de construir acuerdos, no hay manera de generar una cultura del centro. Gracias, Adriana. Es decir, estoy tan convencido de esto que ya ni sé cómo explicarlo, pero me parece que es crucial, incluso hasta para la propia, digamos, eso no quiere decir que un docente no pueda pedir un traslado, eso siempre va a estar abierto, pero construir un proyecto común es lo único que nos salva a los docentes, trabajar con otros. En una época la profesión era individual, uno entraba al salón, cerraba la puerta de clase. Hay una dimensión individual en la profesión, pero hay una dimensión colectiva intrínseca, y entonces si es colectiva, tenemos que conocernos, trabajar juntos, hacer experiencias juntos, aprender, equivocarnos juntos. Muy bien, muchas gracias. Los despedimos con un fuerte aplauso, justamente.